vamos al debate electoral, en este caso especial, elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid. Como no puede ser de otra manera, están con nosotros 5 representantes, candidatos a la Asamblea de Madrid, muchos de ellos a la reelección, esta noche con nosotros. Paso a anunciaros su presencia, como la de Javier Padilla. Él es diputado actualmente en la Asamblea de Madrid y número 2 a la lista, número 2. Me contabas que del 24 al 2. Sí, así se ha dado la cosa. Así se ha dado la cosa. Es médico y jefe de campaña de Mónica. Portavoz de campaña. Portavoz de campaña. Pues enhorabuena y bienvenido. Gracias. También está con nosotros Ignacio Catalá, diputado del PP en esta legislatura, en la Asamblea de Madrid, por primera vez, muy joven, como le veis, y candidato a la reelección. ¿En qué número? En el 41. Pues mucha suerte también a ti, Ignacio, y gracias por venir. Está con nosotros Leticia Lorenzo, ella no es diputada, pero sí candidata del PSOE a la Asamblea. Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. ¿En qué número vas? De número 6. Hemos dicho, Ignacio, que no te he dicho, que también tengo aquí apuntado, administrador civil del Estado. Y Leticia, ella es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Igual. Hay 2 funcionarios, parecido, ¿no? La cuestión. Ana Cuartero, portavoz adjunta de Vox en la Asamblea. Gracias por venir, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿En qué número vas de la lista? Repito el 3. El 3. Pues nada, ahí a punto de caramelo también. Ella es ingeniera industrial. Así es, ¿no? Si me equivoco me lo decís. Tito Morano, también un conocido por aquí que ha pasado varias veces, diputado, siempre le digo, buen senador, si fuere en aquella época romano, lo serías, pero también buen orador en la Asamblea de Madrid. Y español también. Y español, diputado de Unidas Podemos y candidato a la reelección por el número 6. Es así. Abogado laboralista. Gracias a los 5 por venir, y como no tenemos mucho tiempo y queremos hablar un poco de las propuestas de los 5 candidatos para que los madrileños conozcan de los asuntos centrales que se debaten, que conciernan en su día a día, vamos allá. Vamos a intentar hablar de 6 bloques y de un minuto final. Son las 9:20 de la noche, en riguroso directo aquí en Cambia Madrid. Empezamos, como no puede ser de otra manera, en esta legislatura por la sanidad, ya que ha sido protagonista en los últimos 3 años debido al COVID, de las huelgas de los médicos y de muchísimo más. Empezamos, si quieres, contigo como profesional de la materia. Cuéntanos, os voy a pedir a todos también la situación general, si queréis, y propuestas. Bueno, nadie puede negar que la sanidad madrileña tiene problemas. Esto no es frase mía, es del portavoz del Partido Popular ayer en el debate que hubo en televisión. Cierto. Y además se refrenda con un informe que se ha conocido hoy del Consejo de Europa, en el cual ha criticado la situación de la sanidad madrileña y en concreto la situación de la atención primaria. Existe un déficit de inversión, existe más personas en lista de espera que nunca, más de 400.000 personas que llevan esperando una prueba, una cirugía o una consulta durante más de 90 días, más de 500.000 durante más de 60 días. Y además una lista de espera para consultas y para pruebas complementarias bastante notable. A este respecto, además, tenemos un porcentaje de consultas de atención primaria que esperan más de 72 horas desde el momento en el que lo pide el ciudadano, y esto lo puede ver cualquiera cogiendo el móvil y pidiendo la cita, superior al de la media de España. Entonces, ante esta situación, nosotros, pues por plantear una propuesta muy clara, planteamos un plan de recuperación con presupuestación extraordinaria, la presupuestación corriente dotado de 6.100 millones de euros para los primeros 4 años, que aborde principalmente 4 elementos. Un primer elemento de un plan de retorno de profesionales, o sea, digamos que si en su momento Zapatero fue conocido por hacer que retornaran las tropas de Irak, creemos que la primera medida del nuevo gobierno sea hacer que retornen los profesionales que se fueron a otras comunidades o a otros países. Estaría dotado con 100 millones de euros. Lo siguiente sería garantizar que durante el primer año hay una disminución de un 40% del número de personas que están esperando en una lista de espera sanitaria, independientemente de las 3 listas de espera que hay, de cirugía, de pruebas o de consultas. El tercer elemento, el plan de infraestructuras, que son todas esas infraestructuras que se han prometido durante muchos años, que no se han llevado a cabo, entre los cuales se encuentran 33 centros de salud, algunos de barrios en los cuales viven muchísima gente, pero no tienen infraestructuras públicas, como puede ser el Cañaveral, como puede ser Valdebebas, Monte Carmelo, o también en muchos municipios de Madrid. Y el cuarto elemento está en la atención primaria. Se ha hecho un plan de mejora integral que claramente no llega a lo que hay que llegar, y esa tiene que ser la verdadera prioridad política. ¿Dotación presupuestaria? La dotación presupuestaria, estamos hablando de 6.100 millones extraordinarios para estas 4 partidas. Estupendo. Ignacio o Nacho, si quieres que te llamemos así. Sí, bueno, Ignacio, Venga.
Bueno, lo que dice Javier en cierto modo es verdad, la sanidad es el tema fundamental de esta campaña, es también un ámbito de política pública que necesita seguir mejorando, pero lo que no estamos de acuerdo es en esa radiografía apocalíptica que hace Más Madrid, que como es el único tema del que está hablando en esta campaña, aunque supongo que a lo largo del debate hablaremos también de otros, pues bueno, obvia datos muy positivos de la sanidad madrileña. Tenemos el presupuesto en Madrid ahora mismo más alto de la historia, el mayor número de profesionales sanitarios, tanto médicos como el resto de profesionales de la historia. Hablaba de las infraestructuras no prometidas. Hombre, es que en los últimos 20 años Madrid ha construido 13 hospitales y 142 centros de salud. Tenemos 88 unidades de referencia, la que más de toda España. 130.000 personas de toda España se vienen a tratar a Madrid. Somos la única comunidad autónoma donde se hacen todos los trasplantes de España. Solamente La Paz hace la mitad de los trasplantes pediátricos de España. Entonces, ¿qué hay que seguir avanzando? Desde luego, ¿qué hay que mejorar? Por supuesto, el Partido Popular, en los presupuestos que no pudieron salir adelante, tenía un presupuesto aún mayor. En todo caso, la mitad del presupuesto de Madrid se destina a sanidad, como decía, el mayor de la historia. ¿Cuántos son? ¿10.000? 8.000, o son exactamente 8.783 millones de euros. 38%. Eso. En los presupuestos. Leticia, vamos contigo. Bueno, yo también considero que estamos yendo a peor y no a mejor, y eso no nos lo podemos permitir como la región más rica de España. Entonces es necesario avanzar. Por primera vez en 40 años hay ciudadanos que no tienen servicios de urgencias extrahospitalarios en sus municipios o en sus barrios, los que han llevado toda su vida. Y también por primera vez en 40 años hay equipos médicos incompletos en muchos centros de salud y en esos servicios de urgencia. Además, ha aumentado la lista de espera desde que llegó la señora Isabel Díaz Ayuso de 600.000 a más de 900.000. Y son cifras que no nos deben conformar y que tenemos que avanzar. Y un partido progresista tiene que plantear una propuesta de ir a mejor y nunca a peor. Y nosotros tenemos la sensación de que en este último año la guerra del Partido Popular ha sido un poco de aceptar la realidad y de aceptar y asumir que no iban a hacer nada más por la sanidad pública, que se podían despedir 6.000 sanitarios el año pasado de golpe sin que no pasara nada, que se podían cerrar centros de urgencias extrahospitalarias que llevan toda la vida en sus municipios y en sus barrios y cerrarlos y que no iba a pasar nada. Porque en lo contrario, haber hecho el esfuerzo de no cerrarlo hubiese tenido una sensación de queremos mejorar, queremos avanzar. Nosotros no hemos visto esa sensación. ¿Cuál es nuestra propuesta? También hay una sensación de que hay una infradotación presupuestaria en sanidad crónica. Es decir, año tras año, cuando se aprueba el presupuesto, cuando llega la liquidación total al ejercicio siguiente, ha habido siempre un aumento presupuestario de ejecución. Por tanto, hay una mala planificación desde el principio y hay una mala ejecución. Nosotros también planteamos un aumento del esfuerzo inversor. Queremos centrarnos principalmente también en la atención primaria, no solamente con los hospitales. El servicio de sanidad hay que verlo en su visión integral, porque la salud es una visión que tiene que tener esa salud integral. También la dotación de mayores médicos, sobre todo tener la sensación de que un residente que viene a Madrid por su excelencia en el MIR, por su excelencia en esos hospitales de los que hablaba, que luego su intención sea salir porque sus condiciones no son buenas y porque en Madrid no encuentra esa salida profesional, pues la verdad es que genera cierta desasosiego, y por ahí también queremos actuar. Y en materia de lista de espera también queremos tener un compromiso a medio plazo fundamental, porque creemos que es que hay que reducirlas y no nos podemos permitir esa lista de espera, porque hay familias detrás sufriendo, generando ansiedad, sin saber cuál es el diagnóstico, sin saber cuándo los van a operar. Y nosotros tenemos un compromiso de que no se tarde más de 3 semanas en dar cita para una prueba diagnóstica, ni más de 3 meses para una prueba quirúrgica en el medio plazo. Ana Cuartero, el modelo de Vox que plantea, ¿cuál es? Y la situación, ¿cómo la veis? Bueno, el modelo de Vox, podríamos estar hablando horas y horas y horas sobre la sanidad, pero tengo que ser muy concreta porque voy a extraer los temas fundamentales. El reto en esta legislatura en la sanidad va a estar en recuperar un trato digno del personal sanitario, en recuperar el poder adquisitivo y el recuperar un empleo de calidad del personal sanitario. A día de hoy todavía los médicos facultativos están con una tasa de temporalidad superior al 50%, los médicos especialistas que están en los hospitales, con unas OPEs publicadas, para todos nuestros oyentes que se enteren bien, unas oposiciones, médicos que llevan 17, 18, 20 años ejerciendo su profesión en los hospitales en especialidades de todo tipo, pero también, por ejemplo, grandes investigadores en nefrología, por ejemplo, que están tratando de la forma más avanzada, ¿no?, a los enfermos de cáncer, que nos decían el otro día: ¿cómo puede ser que ahora me exijan ir a una oposición
en la que se puede presentar cualquiera. Es que no estoy capacitado, es que alguien duda de que yo esté capacitado para tratar a mis pacientes, ¿no? Estos médicos que están a este nivel de excelencia tienen problemas para pedir una hipoteca en Madrid. Son temporales, ¿sí? Son temporales. Y cuando van con toda su experiencia profesional, les dicen, ya, pero es que eres temporal, es que eres interino y eres temporal. Entonces, para nosotros esto es una prioridad absoluta. Todos estos médicos, el otro día el doctor Raboso nos decía, bueno, pero es que entonces los enfermeros, bueno, pues si el problema es que va a haber otro colectivo dentro del personal sanitario que está en estas mismas condiciones, que se arreglen, el de los médicos y el de los enfermeros, por supuesto. Pero es que tenemos a esos mejores médicos que están haciendo todos esos trasplantes, a los médicos de urgencias, a los médicos que están curando el cáncer, a los madrileños de fuera, con una tasa de temporalidad superior al 50%. Entonces, para nosotros es una prioridad porque creo que les debemos al menos ese trato de respeto. Y desde aquí quiero transmitir apoyo a todos esos médicos, 4.000 médicos, que se dice pronto, 4.000 médicos especialistas, que a día de hoy, desarrollando su trabajo día tras día en la sanidad pública, no pueden decir que tengan un puesto de trabajo fijo. Vamos con Podemos, Tito Morano. Hay que decir una cosa que es absolutamente clara y que cualquiera que esté en su casa conoce. La situación de la sanidad madrileña es absolutamente preocupante. Y esto es algo que ni siquiera hay que discutirlo muy profundamente porque es algo notorio. Lo que es paradójico es que seamos una comunidad rica, que tengamos una sanidad que no sea la más potente y que no cubra todas las necesidades de la población madrileña. Eso pasa porque somos la comunidad que menos invierte de su riqueza en sanidad, es así. Y la segunda que menos invierte per cápita. Solíamos ser la primera, pero Andalucía nos ha adelantado, desde que gobierna el Partido Popular. En ese sentido, con una reforma fiscal racional y recuperando todo el dinero público que se va a las externalizaciones sanitarias, que es muchísimo, podemos aspirar no ya solo a tener una sanidad digna, que es lo que nos han reclamado los ciudadanos en las movilizaciones últimamente, que una sanidad digna consiste en que cuando abras un centro médico haya sanitarios dentro, que esto es algo que es que en la Comunidad de Madrid, no olvidemos que se han abierto centros de salud sin médicos, que eso es como abrir un colegio sin profesores, es una estupidez, que solo se le ocurre, ¿a quién se le ha ocurrido? No a nadie más. Pues como digo, no solo basta con tener una sanidad digna, sino que podemos avanzar, podemos tener cobertura sanitaria, por ejemplo, la salud dental, pública y gratuita para todos, podemos tener cobertura de las gafas, de la salud oftalmológica, podemos tener también el fisioterapeuta, una cosa que es muy importante, la salud mental de las personas jóvenes, que nos lo reclaman en Madrid. Necesitamos un plan de inversiones que lleve a que no pueda pasar más de una semana antes de que una persona sea vista por un psicólogo en la sanidad pública. Ahora mismo tenemos 200 psicólogos públicos para toda la población madrileña. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza en la situación en la que estamos. ¿Para esto qué es necesario? Inversión. Y quien diga que se puede solucionar o mejorar los problemas de la sanidad pública sin hacer una inversión, sin incrementar la inversión, lo cual implica una reforma fiscal, miente. Vamos a dar la palabra a Ignacio, un poco por alusiones, como único miembro del partido del gobierno. Aquí parece como si estuviésemos negando la mayor, y es que tenemos el mayor presupuesto que ha habido nunca en la sanidad madrileña, que tenemos el mayor número de profesionales que ha habido nunca. Entonces, bueno, pues nos hablaba la portavoz del Partido Socialista de las listas de espera. Hombre, es que todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, todas, absolutamente todas, tienen listas de espera quirúrgicas que están por encima del doble de las que hay en Madrid. Por lo tanto, pues hombre, recetas del Partido Socialista, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros decimos una cosa muy clara. Hay que seguir haciendo inversión en sanidad, el Partido Popular lo va a seguir haciendo, pero el panorama no es el apocalíptico que pinta la izquierda. Y el 28 de mayo, cuando los ciudadanos voten, cuando voten pensando, lo primero, en la salud, y lo segundo, en la educación, y nos den la mayoría absoluta, lo harán sabiendo que este panorama apocalíptico no es cierto. Pero una cosa, Julio, sí, claro. Es que me encanta que el Partido Popular, y Nacho, que es muy hábil, diga eso. Tenemos la mayor inversión de todos los tiempos. Claro, porque te comparas contigo mismo. ¿Cómo no vas a ganar a Esperanza Aguirre en términos nominales? Es decir, descontada la inflación. Claro, es que así yo también. Es como si juego al baloncesto con Torrebruno, pues gano. Pues esto es lo que estáis planteando. La inversión, primero, en términos nominales no es la más alta, si descuenta la inflación. Y segundo, una gran parte de esa inversión no va
a la sanidad pública, va a externalizaciones. Y tercero, una parte de esa inversión va a la construcción de infraestructuras, que eso le interesa a Florentino Pérez, pero no le interesa a los madrileños. Los ladrillos no curan. Cuando teníamos una huelga sanitaria que decía, tenemos centros de salud sin médicos, ¿qué dijo la señora de Ayuso? Voy a hacer la mayor obra civil de Europa, el Hospital 12 de Octubre. Los ladrillos no curan. Es verdad que hay a quien le interesa que la inversión sanitaria sea en construcción, construcción, construcción y no en médicos, médicos, médicos. Pues a nosotros nos interesan médicos, médicos, médicos. El que esté interesado en incrementar las cuentas de resultados de las constructoras, que vota el Partido Popular. Y ya está, pues a lo mejor ahí hay muchos votos porque hay mucha gente interesada en incrementar. Pero estaremos de acuerdo en que los ladrillos alojan centros de salud, alojan unidades de referencia. Sí, bueno. Si no metes un médico dentro, no. Bueno, pero, es como el Zendal. ¿A que me vas a decir que queremos cerrar el Zendal? No, lo queremos abrir porque el Zendal no es un hospital, porque no tiene médico. Es una cosa verdaderamente curiosa. O sea, estamos diciendo que somos la comunidad autónoma con más unidades de referencia. Que 130.000 españoles vienen a curarse a la sanidad madrileña. Bueno, porque no hablas de la primaria. Básicamente, Javier, y luego vamos con Ana. El modelo que dibuja Nacho es el del Ferrari en la puerta de la chabola. Es decir, es el de las unidades hospitalarias muy punteras, pero con una atención primaria en la cual ni siquiera tienen los rudimentos básicos como para poder desarrollar lo que es la atención primaria en sí. Yo sí que quiero aquí complementar un poco lo que ha dicho el señor Morano. En la Comunidad de Madrid hacen falta profesionales, pero es que también hace falta ladrillos. Es que estamos hablando de que hay centros de salud que llevan prometidos décadas y que se llevan sin construir. Estamos hablando de que en el ensanche de Vallecas, por ejemplo, hay 45.000 personas solamente para un centro de salud, cuando deberían ser un centro de salud por cada 25.000 habitantes, en una zona en la que la población no para de crecer. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el centro de salud del Cañaveral. Lo mismo ocurre en otros barrios, especialmente en los barrios de nueva construcción, en los cuales no hay infraestructuras para ello. Entonces, está claro que hay que conseguir quedarnos con esos profesionales. Hoy salía un artículo en prensa, a raíz de una encuesta, con los 218 médicos y médicas de familia que terminan la especialidad el día antes de las elecciones. El día 27 de mayo terminan la especialidad. De los 218, más de 150 han dicho que están pensando irse de la Comunidad de Madrid. Ahí tenemos un problema. Ana. Bueno, tampoco es un problema que los médicos vayan al resto de España, porque todos los españoles necesitan médicos de atención primaria en sus comunidades autónomas. Lo que sí que está claro es que si lo que queremos es tener más médicos en la sanidad pública y más médicos en la atención primaria, lo primero que hay que hacer es tratar bien a los médicos. Cuando se vende ahora desde el gobierno que se va a subir el sueldo a los médicos de atención primaria, lo que se está vendiendo es que por fin se van a dejar de cometer determinadas irregularidades que se estaban cometiendo con los médicos de atención primaria, es decir, pagarles por debajo del sueldo que merecen. Cuando se dice que se va a arreglar el tema de las 37,5 horas, lo que se dice es que se va a dejar de infringir la ley haciendo trabajar a los médicos 2 horas y media más, haciendo sus 10 primeras horas de guardia mensuales sin cobrarlas. Cuando se dice que se va a avanzar, y en esto han estado de acuerdo tanto Partido Popular como Partido Socialista, como los diferentes sindicatos, cuando se dice que se van a mejorar las condiciones, lo que se está diciendo desde el Gobierno es que se va a aumentar la edad hasta la cual los médicos van a poder hacer guardias. Cuando se están ocultando los datos de que los guardias que hacen los médicos no siempre les computan para la jubilación, estamos diciendo que en España sistemáticamente, y en la Comunidad de Madrid en particular, gobiernos y sindicatos han permitido el maltrato continuo y sistemático de los médicos y en general de todo el personal sanitario. Y quiero recordar aquí también en que todo ese personal que además está bajo contratas de servicios, que de limpieza, de vigilancia, también sufre el maltrato constante porque la Comunidad de Madrid no quiere hacerse cargo de la realidad de las condiciones en las que se hacen esos contratos. Por ejemplo, el contrato de ambulancias. El contrato de ambulancias en la Comunidad de Madrid, que recoge a los pacientes y los lleva a su casa, lleva tiempo sin licitarse. Se ha ido continuando el servicio. Donde antes había 90 ambulancias, ahora hay 40 ambulancias que va un solo conductor. Y eso
es falta de atención en las zonas rurales, porque cuando tenemos que trasladar a un médico, cuando uno de los madrileños llama al servicio de urgencia y pide una ambulancia, como un caso concreto que tengo muy cercano, porque su padre se ha caído y se ha hecho un corte, esa ambulancia tarda 4 horas, no porque no quieran el de las ambulancias, sino porque están trasladando enfermos para darles el alta. Y esa es la realidad que se vive hoy en la sanidad. Dramática, Luis, Julio, quizá no dramática para todos, pero sí para el que está 4 horas esperando que una ambulancia llegue a recoger a su padre. Casi, claro. Leticia. Sí, a ver, centros de referencia del Sistema Nacional de Salud que también financia el Gobierno de España. Son centros de referencia a nivel nacional y por eso pueden venir aquí todos los ciudadanos de toda España, financiados también con el Gobierno de España. Eso no lo olvidemos, porque las inversiones principales también en los centros de referencia también son del Gobierno de España. Y en el plan de recuperación hay una línea también cuantiosa en ese ámbito para invertir en esos centros. Receta, bueno, yo no conozco ninguna comunidad autónoma socialista a día de hoy que después de la pandemia haya cerrado las urgencias extrahospitalarias y no las haya vuelto a abrir. Sí, deliberadamente, no las conozco. Entonces, ese trabajo de luchar no por ir a mejor, sino a peor, la única comunidad autónoma que creo que ha bajado los brazos es la Comunidad de Madrid, a día de hoy. Y quiere decir que partimos de situaciones diferentes, partimos de realidades diferentes, efectivamente, pero la sensación de que hemos bajado los brazos y que no nos importa que la Comunidad de Madrid vaya a peor es así. Y quien no reconoce un problema, yo creo que no puede plantear soluciones reales. Vamos a cambiar de tema porque se nos ha agotado el tiempo, sé que te has quedado con ganas, si quieres aprovecha porque quería empezar contigo para hablar del modelo educativo del Partido Popular en Madrid. Bueno, pues igual que hablábamos de sanidad, pues lo mismo es en educación. Tenemos una de las mejores educaciones de España y a raíz de la pandemia hemos digitalizado todos los centros, hemos repartido más dispositivos electrónicos que ninguna comunidad autónoma, hemos contratado más docentes que ninguna comunidad autónoma, hemos construido en los últimos 15 años más centros que ninguna comunidad autónoma y además, mientras el Gobierno de España está empeñado en hundir el mérito, la capacidad y el esfuerzo, nosotros hemos aprobado nuestra ley maestra para evitar que la cultura de la mediocridad, que el Partido Socialista, junto con Más País y junto con Podemos, con la infame ley CELA, pues aquí pues le hemos puesto un parapeto. Por lo tanto, pues lo nuestro, lo que piensan los padres de Madrid, que hay una muy buena educación en Madrid, que hay una educación en valores, que hay una buena educación de centros, buena educación de docentes y que seguiremos y que además este año volvemos a tener, al igual que en sanidad, más centros educativos que la historia y más docentes que la historia. Vamos con Podemos, su modelo, las ratios por aula, construcción por fases, ¿qué nos cuentas? Bien, en la ciudad de Madrid ya hay más alumnos que van a la privada y a la privada concertada que a la pública. Esto es así. Y este es el modelo del Partido Popular. Privada y privada concertada que no son gratuitas. La privada desde luego y la privada concertada tampoco. Un informe de la Confederación de Padres de Alumnos que dice que el 100% de los colegios concertados madrileños cobran tasas. No plantea nada el Partido Popular en ese sentido de controlar eso cuando esto es absolutamente ilegal. ¿Nosotros qué planteamos? No podemos ser, que también lo somos, la comunidad autónoma que destina el menor porcentaje de su riqueza a educación. No podemos serlo. Y ser, según las cifras de la OCDE, la educación de toda Europa empatada con Hungría, en un homenaje que hace el Partido Popular a Ferenc Puskás, delante del Real Madrid, que lo lleva haciendo muchísimos años, empatada con Hungría, la comunidad que tiene mayor segregación educativa. ¿Esto qué quiere decir? Que se fomentan determinados centros de élite con mucha inversión y hay otros centros que están absolutamente precarizados con unas ratios inasumibles y con unas condiciones muy deficientes. ¿Qué tenemos que hacer? Contratación de personal, revertir todos los conciertos educativos que incumplen la ley, y si son todos, deberán ser todos. Los que cumplan la ley que sigan, pero los que la incumplan, que a mi juicio son todos, revertirlos, y con esos recursos contratar profesionales hasta 12.000 para reducir los ratios a 15 alumnos por aula. Garantizar que hay comedor gratuito y desayuno gratuito en todos los centros de la Comunidad de Madrid y apostar por una educación pública que es la que garantiza, primero, la igualdad de oportunidades y, en segundo lugar, la cohesión social y el futuro para los madrileños. Adilla, Más Madrid, propuestas, situación. Sí, bueno, decía el señor Catalá que teníamos más docentes y más centros que ninguna comunidad autónoma. Creo que ya hemos llegado a ese momento del debate en el que nos comparamos con La Rioja o con Extremadura. Más que nadie, que hemos contratado y construido más que nadie. Que ya ha llegado a esa fase, ha llegado ese momento del debate en el cual le hemos eliminado los denominadores. Así que bueno,
Nosotros hablamos en nuestro programa de probablemente la mejor medida que se tomó en el ámbito educativo durante toda la pandemia, que fue la que menos duró, la bajada de ratios. Bajar las ratios a 18 en educación infantil y educación primaria, a 20 en educación secundaria, bachillerato y formación profesional. Incorporamos también el comedor universal gratuito, tanto en la educación pública como en la educación concertada. Es importante esto también de la educación concertada porque esa es una de las vías por las cuales en algunos colegios, en algunos centros concertados, se cobran cuotas irregulares a los padres y las madres de los alumnos. Incorporamos también otro elemento relacionado con un plan Barracones Cero, en el que eliminar por medio de la construcción, no por fases, sino de la construcción totalmente con ella como prioridad, los barracones en los cuales ahora mismo hay alumnos en múltiples lugares. Y luego hacer un comentario, ¿no? Se habla mucho de la libertad de elección de las familias en la Comunidad de Madrid, en el ámbito educativo, pero no es libertad si tienes que elegir entre un descampado o un concertado. Y eso le ocurre a día de hoy a miles de familias en la Comunidad de Madrid, así que creemos que esto también debería ser una prioridad. Vox, Ana. Pues bueno, en Vox vamos a seguir avanzando en la implantación del cheque escolar. Hemos conseguido en esta última legislatura que se inicie la gratuidad en la etapa de 0 a 3 años en el bachillerato. Más o menos un tercio de los alumnos han podido ya optar a unas becas de 2.000 euros para bachillerato, de 2.000 euros para la educación infantil de 0 a 3 años y también queremos seguir avanzando en la gratuidad de la formación profesional, que es la gran tragedia de la educación en la Comunidad de Madrid. Nosotros confiamos en el cheque escolar como el auténtico ascensor social, aquello que da la oportunidad a todos los madrileños, independientemente de los ingresos que tengan sus padres, de poder acceder a la mejor educación que le pueda dar las mejores oportunidades para cumplir sus sueños, para poder mejorar, para poder llegar hasta donde quiera llegar. Queremos también proteger la libertad de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos sin intromisiones de los poderes públicos. Queremos definitivamente alejar la ideología de las aulas. Queremos que las leyes 2 y 3 de 2016, que permiten entrar a colectivos en las aulas, a ideologizar a nuestros niños, que permiten que unas determinadas personas puedan, bajo la sospecha de que unos padres están negándose a ver la realidad de que su hijo es trans, poder llevarle a través de los servicios sociales a hormonar en contra de su voluntad. Esto está pasando, esto se permite en la Comunidad de Madrid y desde Vox seguiremos peleando por la derogación de esas leyes 2 y 3. Y por último, creemos que los alumnos en la Comunidad de Madrid deben de estudiar más matemáticas, más lengua, más historia, que es lo que realmente les va a permitir tener una educación completa que les sirva para prepararle para el futuro laboral que esperamos que pueda ir mejorando poco a poco. ¿Conocemos las propuestas del Partido Socialista? Sí, bueno, pues la educación claramente es un derecho fundamental, como ha dicho también Tito, que es lo que garantiza la igualdad de oportunidades. Y solamente la educación pública es la que va a permitir garantizar esa igualdad de oportunidades cuando se defiende correctamente. En Madrid, yo creo que el éxito que tiene la educación pública es que debe garantizar el éxito de todo el alumnado y no solamente de unos pocos. Comentaba también las diferencias que hay entre unos centros educativos y otros, entre unos barrios y otros, entre unos municipios y otros. Y ese nivel de segregación también hay que trabajarlo. Nosotros queremos aumentar la inversión educativa en todos los niveles, desde educación infantil de 0 a 3 años, no solamente por las mejoras en el ámbito educativo y del menor, sino también por materia de conciliación. En el ámbito de educación primaria y secundaria creemos que es fundamental avanzar no solamente en la mejora del conocimiento y en la calidad del conocimiento, que también, pero también en todos esos servicios que un colegio, un centro docente como centro público o incluso concertado tiene que prestar, como es tener a disposición servicios de enfermería y psicólogo para proteger esa salud integral de los menores, no solamente por problemas de salud mental que hemos dicho también aquí, ya hemos comentado que está siendo un problema después de la pandemia más acusante si cabe, y también el servicio de enfermería que muchos centros públicos no disponen y a veces es difícil llevar a tu hijo cuando se tiene que tomar antibiótico porque no puede llevar el antibiótico a su centro de salud. Coincidimos también en que hay que mejorar esas ratios en el ámbito también educativo.
Y en materia de formación profesional es donde creemos que hay que avanzar más, donde todavía Madrid tiene una necesidad de impulsarlo más, porque además de ello depende no solamente la mejora del empleo, sino el desempleo juvenil, que en Madrid está por encima de la media nacional, siendo la región más rica de España y siendo la más dinámica en general en términos de empleo, pero el desempleo juvenil está por encima de la media de España. Y ahí nosotros planteamos un plan de capacitación profesional, teniendo en cuenta que numerosas empresas nos están señalando que no encuentran determinados perfiles con cualificaciones adecuadas para cubrir, que están necesitando cubrir a día de hoy. Hay 33.000 jóvenes que se han quedado sin plaza pública de formación profesional en esta pasada y 20 y pico mil en la anterior, y está en este próximo curso que ya se acaba de abrir y cerrar la convocatoria, veremos que serán niveles similares. Para intentar cuadrar ese triángulo, un plan de capacitación profesional de 250.000 jóvenes y no tan jóvenes en ese ámbito, para que puedan en 18 meses tener esa capacitación, que las empresas le puedan contratar y que esos jóvenes tengan un futuro y garantizar una mejora de empleo y reducir ese desempleo juvenil. Devuelvo aquí el turno a Ignacio, por alusiones un poco generales. Bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Escuchar al Partido Socialista, que ha aprobado la peor ley de educación de la historia, llevamos 8, la peor, hablar, por ejemplo, de bajadas de ratios. Se acaban de aprobar su ley orgánica, ¿y por qué no lo previeron? Es decir, se acaba el Partido Socialista, con todo el Frankenstein del Congreso de los Diputados, de aprobar la ley educativa, porque no establecieron la propuesta de bajada de ratios que están haciendo. Por cierto, Madrid, en infantil, tiene una bajada de ratios menor que la que la propia ley dice. Es que además de eso, hablan de una mentira que reiteradamente repetida no es aceptada por las familias. En Madrid no hay 33.000 madrileños que se han quedado sin plaza en la FP. No, esto se lo han contado Pública. mal. No. ¿De dónde viene ese dato? ¿De dónde vienen las 33.000 plazas de FP? De personas que han presentado la solicitud y no la han Pero ¿cuál es la conseguido. fuente de ese dato? Quisiera saber yo cuál es la fuente de ese dato. Pues Se lo digo yo, la Tiene que fuente de ser ese la dato comunidad, es un informe de Comisiones Obreras que hizo una estimación, porque decía que era una estimación. Y ya le contamos al Partido Socialista que no es lo mismo solicitantes que solicitudes. Si un solicitante realiza 3 solicitudes, se queda sin atender 2 y en una obtiene plaza, efectivamente. Pero, por ejemplo, Efectivamente, ha habido 2 solicitudes no atendidas. pero ha obtenido la plaza, pero ha obtenido plaza. No, es que lo que dicen es que se quedan sin atender. Es que a día de hoy, por ejemplo, en este momento, hay vacantes. Hay que estudiar lo que diga yo. Hay vacantes, salvo en 3 ciclos, en todos los ciclos hay vacantes. Hay vacantes en farmacia, 205, vacantes en electromecánica. Está mal diseñada la FP. No. Hombre, si se quedan vacantes, si se quedan 20.000 estudiantes. Hay 33.000 FP, peticiones que no, y luego hay vacantes. Alguien no sabe gestionar. No, porque lo que sucede, al igual que No en el sistema universitario, es que hay algunos ciclos que tienen más solicitudes que otros. Pues y hay que por lo poner tanto, más plazas en esos ciclos. Bueno, pero es que... Porque no hay ninguna limitación. Estarás conmigo. No, La claro. del mercado laboral. No, la del mercado laboral, la de presupuestaciones y la de los vamos centros a ver, que existen. No, es que no tenemos se, en Madrid, no se puede tenemos moderar. en Madrid Pero, un Ana, número de paradas. tú que eres ingeniera, en tu carrera estoy seguro que el año en que tú te presentaste hubo gente que se te quedó fuera. Por que no pudo supuesto. estudiarlo. Claro. Pues es que eso sucede en todas las fases del sistema educativo, porque la administración El tema no es puede que ofertar, según el tenemos tiempo todas una las plazas que se demanda, requieren. tenemos una demanda de trabajadores en el sector de la construcción en Madrid que roza los 50.000 personas y no hay plazas de formación profesional para formarlos. Ese es el principal problema. El principal problema de la formación profesional en Madrid, reconocido por muchas personas del Partido Popular, es que olvida absolutamente la estructura del mercado laboral. Si tú no tienes la estructura del mercado laboral y, por otro lado, la formación de las personas que puedan acceder y no eres capaz de hacer un plan de formación profesional para que esas personas que se salen de la ESO puedan ingresar en el mercado laboral, y estamos a nivel de España con 500.000 de puestos de trabajo en el sector de la construcción vacantes y un instituto para el empleo que se gasta en Madrid, el SEPE, 600 millones de euros en formación, más la formación profesional, y no sois capaces, ni vosotros ni el Partido Socialista, perdonadme, pero tenéis que haceroslo mirar. Entonces habría que unos y modificar, otros. según Vox, todos los años, toda la oferta en función de la demanda. Bueno, Pregunto, pues por lo menos Bueno, el por sector ejemplo, de la construcción. el de farmacia, ¿no? O sea, Mirad los liberales, o sea que Pues, la ley de la oferta y la demanda no funciona. Gracias a todos. Tenemos que cambiar de asuntos muy Vaya interesantes. por Lo abordaremos a lo largo de la Estaba legislatura ahora que viene. Y nos vamos a transportes. Empezamos por ti, Javier Padilla.
Transportes y medio ambiente, las propuestas, la situación La actual y bicicleta, propuestas a la Javier, Comunidad de Madrid. La bicicleta. La bicicleta es una de ellas, Muy por bien. supuesto. No se la vamos a dejar en manos a Almeida, que ya sabemos lo que hace con ella. Bueno, ahora mismo el transporte en la Comunidad de Madrid creo que hay uno de los elementos que puede ser el más preocupante incluso para todas las fuerzas que estamos aquí, que es la situación financiera de Metro. La posibilidad de recapitalización para que verdaderamente no nos aboquemos a una quiebra técnica de la misma es un elemento que para nosotros es central, ¿no? Pero sí quería comentar algunas de las propuestas, al menos en esta primera intervención, ¿no? El otro día presentamos un plan llamado Madrid a tiempo, en consonancia con el plan que se había presentado en el Ayuntamiento de Madrid por parte de Rita Maestre unos días antes, que básicamente tenía cuatro elementos centrales. Un primer elemento de incremento de las líneas interurbanas, con 74 nuevas líneas, 44 de ellas express y 30 de ellas rompiendo la radialidad. Los autobuses verdes. Las 30 de ellas rompiendo el transporte de la radialidad para la comunicación entre diferentes municipios sin tener que pasar por la zona centro. La construcción de 8 intercambiadores comarcales en las 6 carreteras radiales, otro en la 42, otro en la M607. La ampliación de la línea 2 de metro para su llegada hasta la zona de Cañaveral y de la línea 10 para su llegada hasta otros distritos de Alcorcón y su llegada hasta Móstoles, con la incorporación de 3.500 trabajadores más a metro hasta llegar a superar los 10.000. Y la ampliación, la creación de lo que denominamos un bicimad regional con 2.500 bicicletas en 250 estaciones que llegaría a los 15 municipios más poblados de nuestra región durante esta primera legislatura. Así que esa sería como la propuesta básica. Pues nos vamos a las propuestas del Partido Popular. Bueno, pues nuevamente, igual que en la sanidad, igual que en la educación, Madrid tiene el transporte más eficiente, más eficaz y más sostenible, no ya de todas las ciudades españolas, no de las comunidades autónomas, de toda Europa. Sí, bueno, pues por ejemplo, hablamos de metro. Madrid tiene la segunda red de metro más extensa de toda Europa, solo superada por Londres, que la supera en 4 veces de tamaño. Es que, pues bueno, el Partido Popular tiene la única comunidad autónoma donde los mayores de 65 no pagan por el transporte público, tampoco pagan los niños. Es que, bueno, pues al final yo creo que los mayores están enormemente satisfechos con el transporte público que se les da. Hombre, que el Partido Socialista ahora nos venga a hablar también del metro, tendría lo primero que hacer es pedir perdón, porque efectivamente, como decía el portavoz de Más Madrid, Metro Madrid tiene un gran problema, porque la factura de luz se ha multiplicado por 3. Y es porque el Partido Socialista, de manera deliberada, excluyó de las medidas para paliar los efectos por la crisis de Ucrania a las empresas públicas de transporte, también a las electrointensivas, pero las públicas de transporte. Por tanto, la Comunidad de Madrid ha tenido que hacer una gran aportación para salvar las cuentas del Metro de Madrid. En definitiva, pues lo que sucede con los otros temas, tenemos el mejor transporte y los ciudadanos lo saben. ¿PSOE? Sí, bueno, antes de pasar a las propuestas, Sí. En primer lugar, hombre, la Comunidad de Madrid, si de algo podría haber decidido ayudar en materia después de la guerra de la crisis de Ucrania, que no ha tomado ni una sola medida, absolutamente ni una sola medida, solamente la ayuda al transporte después de que el Gobierno de la Nación la sacara, pues bueno, pues algún pulmón tendrá la Comunidad de Madrid, y si no lo tiene, igual se tiene que mirar por la parte de los ingresos, porque vamos, que la comunidad más rica considere que puede tener un agujero por una eventualidad económica de un año, igual es que ya venía mal de antes. Hombre, es que el metro se mueve con energía eléctrica, claro, ya vendría mal de antes, ya vendría mal de antes, igual, porque si la Comunidad de Madrid, los años anteriores, si la Comunidad de Madrid es incapaz de dar ayuda a su consorcio de transporte, que es su joya de la corona en el sistema de transporte, es que muy poco interés tiene en la mejora de los madrileños. Eso por un lado. En el ámbito de la financiación. Nosotros también creemos en un transporte que cohesione territorialmente nuestra región. Creemos que se puede avanzar. Nosotros nunca decimos que el sistema de transporte de la red de metro sea mal, al contrario, nosotros estamos orgullosos de todo aquello que en Madrid va bien. ¿En qué se puede avanzar? Por eso tenemos propuestas de futuro también y avanzamos a partir de la realidad existente. En materia de metro también proponemos alguna línea, como la ampliación de la línea 8 para que se convierta en un eje vertebral, una columna vertebral que una norte a sur, llegando a entrevías. Y también creemos que debemos de superar en algún momento esa visión radial del transporte, porque el transporte no solamente es una mejora de comunicación, también es una mejora no solamente tampoco del tiempo, es una mejora de
de decidir dónde quieres vivir, decidir dónde quieres trabajar y decidir dónde quieres tener tu ocio. Entonces, evitando la realidad, también se mejoran las conexiones entre diferentes territorios que son muy ricos en nuestra región. Planteamos también una red express de autobuses para conectar grandes municipios que afectaría a un total de 29 municipios y a más de 650.000 madrileños. Y por poner un ejemplo, una persona que en Parla o Pinto tuviese que ir al hospital de Fuenlabrada, que hoy tardan 2 horas y media en transporte público, pues se vería reducido su tiempo hasta 35 minutos. O alguien que viviese en Algete, pues también que tarda 2 horas en llegar al aeropuerto, pues también se vería reducido hasta 25 minutos. Gracias, Leticia. Vamos con Ana, de Vox. Bueno, la realidad es que el reto del transporte está fundamentalmente en que la gente deje de perder el tiempo que pierde diariamente en el transporte, porque hay una noticia que ha salido recientemente que dice que cada madrileño pierde 49 horas mensuales en el transporte, en desplazarse. Eso son, además de cómo vamos a conciliar, cómo vamos a conseguir que las familias concilien si están 49 horas al mes, es decir, una semana laboral con las horas extras correspondientes incluidas, la pasamos en el transporte a nuestro puesto de trabajo. Eso es una pérdida no solo de horas de trabajo, sino una pérdida de capacidad de conciliación de las familias brutal, y eso además, cuando además eso se produce en los atascos, porque las infraestructuras en Madrid no han sabido avanzar al mismo nivel que los núcleos poblacionales, produce además una contaminación que es evitable si repensamos los sistemas de transporte. Nosotros llevamos en la legislatura, no en esta, en la 12 legislatura, sino en la 11, una iniciativa a la que se opusieron todos los grupos. Luego el Partido Popular hizo lo que suele hacer, que es esto que es bueno, digo que no lo quiero, pero luego ya lo hago yo, que es hacer un mapa de todas las concesiones, en las que esas concesiones que se diseñaron hace 20, 30, 40, 50 años, en la que la gente vivía en sitios distintos, no existían núcleos poblacionales como puede ser Arroyomolinos, no existían los Paus de Vallecas, no existía San Chinarro, no existía Las Tablas, no existía Monte Carmelo, siguen vigentes, con lo cual no responden a las necesidades. No existían los 17 grandes hospitales. De esta manera, una persona que vive, por ejemplo, en Hoyo de Manzanares, para ir a una consulta de especialista tiene que hacer 2 transbordos de autobús. Sí, es decir, no nos volvamos locos, no nos volvamos locos. Lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo los núcleos poblacionales ahora mismo les podemos dar cabida. Línea 7 de metro. Hay que solucionar el problema de los afectados por la línea 7 de metro y de los posibles futuros afectados por las líneas de metro. En Arganda hay un problema importante de movilidad porque la línea que va a Arganda es la línea que más se avería de toda la Comunidad de Madrid. ¿Cómo le vas a decir a los chicos de Arganda que se desplacen a otro municipio para tener formación profesional si el metro, y esto te lo digo porque tengo hijos que van en metro a la universidad, se están teniendo que bajar de la línea 9 de metro por avería todos los días 2 o 3 veces? Un apunte, así Nacho, no podemos seguir. Bueno, en realidad lo que más se vería en Madrid son los cercanías. Es decir, y, bueno, hombre, pues no deja de ser no curioso se que aprovecha el ahí. partido... No deja de ser curioso en el debate nacional. Los cercanías de Madrid. No, pero bueno, bueno, forman parte de eso. Podemos ir a San Fernando. Como se averían los cercanías, da igual que se avería el metro. Yo entiendo, si se avería Sánchez Más, dejamos hablar y lo entiendo que todos los partidos aquí presentes, que no van ni uniéndose, van a poder gobernar, porque el Partido Popular va a sacar mayoría absoluta, porque los ciudadanos nosotros con la izquierda no vamos a ningún sitio, Nacho. Bueno, pero el Partido Popular va a sacar mayoría absoluta y va a sacarlo porque su gestión es muy buena. Es que, por ejemplo, tenemos el billete sencillo más barato de todas las capitales de España. En Madrid vale 1,5 por 2,4, que cuesta, por ejemplo, en Barcelona. Hablaban del transporte subvencionado. Es que por cada 12 euros que Sánchez pone en los transportes públicos de Madrid, la Comunidad de Madrid pone 80, como tiene que ser, no puede ser de otra manera, es nuestra competencia. ¿Lo pone Sánchez de su bolsillo? Sí, bueno, el gobierno de España... El gobierno de España ya no existe, bueno, es personalismo puro. Tenemos las tarifas congeladas desde el año 2013. Es que este año le hemos unificado a los de la C1 y la C2, en este con la B3. Directa o indirectamente, las tarifas directa o indirectamente las pagamos todos los españoles, que aquí gratis no hay nada. Bueno, es que claro, los servicios públicos... Vamos a dejar las falacias.
financian o se pública subvencionan. Vamos a dejar Claro. las Sí, falacias con- de que yo te cobro el transporte y no te cobro el transporte, porque tanto el transporte como la educación como la sanidad la pagamos entre todos los me españoles. falta- Sí, claro. Así que, por favor, Sí, vamos a dejar de hacer regalos desde los gobiernos con la sanidad, con la educación y con el transporte, porque lo pagamos todos los españoles Falta con nuestros conocer, Bueno, impuestos. la- yo creo que- falta conocer las propuestas y la visión de Tito Morano de Podemos. Lo primero, le voy a dar la razón a Nacho en una cosa, y para que veamos que hay consenso y transversalidad. Las medidas para afrontar la guerra de Ucrania en materia de energía por parte del gobierno del Estado han funcionado. Y le agradezco que lo haya Pero, por reconocido. favor. Y que lo que tiene que hacer es ampliarse y llegar a más Pregúntale cosas. a los Más gobierno del cogeneradores qué Estado, tal les menos ha ido gestión de con Ayuso. con la excepción Yo una ibérica. pregunta, si no se puede pagar la factura de la electricidad, ¿cuánto se necesita para pagar? ¿600 millones? Por lo menos. Eso es medio año del impuesto al patrimonio. Parece que os importa más que Florentino Pérez, porque aquí pagamos todos los servicios públicos menos algunos. Parece que os importa más que Florentino Pérez no pague patrimonio que el metro. Vamos a las medidas. En primer lugar, podemos tener el mejor transporte de Europa. Ya lo tenemos. No, no lo Sí, sí, tenemos. eso ya es así. No, porque podemos abrir el metro 24 horas como hace Copenhague. Podemos abrir el metro 24 horas como hace Nueva Los York. fines de semana o todos los Es días. antieconómico. Todos los días. Es antieconómico salvo para los Hay trabajadores que y trabajadoras que tienen que hay trabajar por la asegurar noche. la movilidad día y noche. Por supuesto, y día y noche Pero son, no tiene por qué gracias ser siempre Ana, en el son metro. 24 horas, el día Pero y la no noche. tiene por qué ser Sigo, siempre en el metro. No, claro, por eso, por No te ejemplo... empeñes en que sea metro. A lo mejor hay otras solo he dado- soluciones. si solo he dado unas medidas. Venga, te adelante, va a es que gustar. nos quedamos no, sin tiempo. No es solo metro. También tenemos que aspirar a una tarifa única en toda la Comunidad de Madrid. Porque la Comunidad de Madrid no es solo la capital. Y estamos hablando siempre del transporte a la capital. Y donde más sería necesario, donde más hay que invertir, es fuera. ¿Por qué no tenemos una sola zona tarifaria en toda la comunidad? Y voy a otra cosa. Me gustaría hablar de San Fernando de Henares. Es una absoluta vergüenza que se diga que tenemos el mejor metro del mundo cuando se están cayendo las casas. Hay gente que no tiene casas por cómo se hizo el metro. Y luego hay un elemento que nos estamos olvidando, el taxi, que es un sector del transporte público que está siendo sistemáticamente maltratado. Estamos hablando de decenas de miles de familias que prestan un servicio público y a las cuales el gobierno de la Comunidad de Madrid lo que les ha dicho es: voy a abrir las puertas a que vengan empresas internacionales que no tributan en España como Uber y Cabify y les voy a dejar con menos requisitos prestar el mismo servicio. Eso no puede ser porque hay decenas de El miles. compromiso de Vox precisamente fue que se Fue votar con regulase- el PP la ley Uber. Eso fue el compromiso. No me cuente que se milongas, tía. regulasen las No hablemos todos a la VTCs vez. y que se Ana, hiciese que habéis votado la ley con el ellos. reglamento de las VTCs es uno Pero de los vamos a ver. objetivos que tenemos para esta legislatura. Muchas gracias. Pero primero votáis la ley y luego decís que para el año que viene vais a aprobar un no sé qué reglamento. Vamos a cambiar Cámbialo. de tema porque no digas tenemos eso. tiempo, lo siento. Perdón. Compañeros, seguimos con Leticia, servicios sociales, modelo de residencias, etcétera. Sí, bueno. Esta legislatura que tanto Sí, han sufrido las residencias por el COVID. La administración pública debe de ser la mayor garantía que tienen los más vulnerables en un estado avanzado, en un estado, en una sociedad que cree en el estado de bienestar y que cree en la justicia social. Y aquí voy a salir más reflexión que hice cuando hablamos de sanidad. Quien no reconoce un problema es incapaz de plantear una propuesta de gobierno en este ámbito. Y un gobierno que declara en sede institucional que no hay pobre, un gobierno que declara y que niega la creciente desigualdad que informe tras informe, de organismo tras organismo que está teniendo esta región, es un gobierno que no está queriendo ni aportar ni plantear una alternativa para ese personal vulnerable que sí que hay en nuestra región. Porque además de no reconocerlo públicamente, es que en términos presupuestarios tampoco cumple, porque en el 2022 dejó de ejecutar el 60% de la partida destinada a la lucha contra la exclusión social. Y a eso se añade que ya esa partida había sido reducida en 54 millones de euros con respecto al ejercicio anterior. Ese es el compromiso del gobierno del Partido Popular en la lucha contra la desigualdad. Y como el ámbito de servicios sociales es demasiado amplio, sí que voy a centrar en el ámbito de nuestros mayores. Y me quiero centrar en dos áreas. Por un lado también, aparte de las residencias, que planteamos un proyecto público donde aumentamos, creemos que hacen falta muchísimas más camas de plazas en las residencias de aquí a 2030, planteamos 33 nuevas residencias de aquí a 2030, queremos plantear el envejecimiento activo. Cada vez somos más personas mayores y cada vez van incrementándose el porcentaje de población mayor de 65 años y tenemos
tenemos que hacer política transversal en todas las áreas para pensar en cómo eso afecta a nuestras ciudades, en cómo afecta a nuestras viviendas y cómo afecta a nuestra política de ocio. Muchas gracias, Leticia. Vamos con Ignacio, del Partido Popular. Bueno, yo creo que efectivamente ahora mismo nos encontramos con una pandemia social, que es la del envejecimiento y también de la falta de nacimientos. Ahora el Partido Popular se va a proponer que la siguiente legislatura sea la legislatura de la natalidad. Nosotros creemos que al final la familia está en el centro de la sociedad y deben dirigirse todas las medidas. Hemos aprobado el plan de maternidad más ambicioso que hay ahora mismo en Porque España. os hemos empujado. ¿El qué? Que hasta entonces solo financiabais abortos, ¿eh? Bueno, no, ¿cómo que eso financiamos? Sí, Bueno, sí, bueno, sí, sí. ¿Dónde? En Cuatro- la pública madrileña. Ignacio, Cuatro continúa. millones. Vamos. Hasta el año Un momento, 2022, compañeros, 4 que millones de finalice la euros en aborto, exposición. 0 en políticas Ignacio, Bueno, sociales. finaliza la yo creo que el exposición, partido por de favor. Vox en los últimos meses y con esa moción de censura está viendo que hay que pasar del activismo a la gestión tranquila. No se puede estar aquí como si fuésemos activistas criticando todo o diciendo, no, es que yo le critico que yo le he apoyado. Bueno, es un contrasentido absoluto. Oye, pues felicítese de haber apoyado una muy buena política como es la política de natalidad que está haciendo el Partido Popular. Hombre, es que destinamos 14.500 euros a las madres menores de 30 años. Hemos extendido la... Solo a las menores, cuando no nacen niños de madres menores de 30 años. Bueno, también Por hemos eso aprobado la Para no tener que financiarlo. hemos aprobado la adicción a todas las familias numerosas, hemos aprobado... A las que adquieren momento. la condición Bueno, de familia yo, numerosa. sinceramente, si el partido de Vox lo que intenta en estos debates es, como le va tan mal en las encuestas, venir a ver si levanta la voz más que los demás, pues bueno, pues esa será su acabe estrategia. Ignacio, por favor, Ana, Sí, yo creo te lo que, pido, yo luego creo, bueno, tienes claro, tu pero turno. resulta a veces difícil, pero bueno, yo entiendo que el partido de Vox tiene, por ejemplo, 8 de cada 10 de los votantes de Vox prefieren a Isabel Díaz Ayuso como su presidenta a la Comunidad de Madrid. Yo entiendo que el partido de Vox se está hundiendo, está hundiéndose las encuestas y que por eso, pues bueno, esta forma de venir, bueno, a criticar y por eso, pues el partido de Vox también no aprobó los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Por cierto, hundiendo el que iba a ser también el mayor presupuesto en servicios sociales de la historia y que, bueno, pues Vox no vota a favor. Como decía, fundamentalmente en temas de servicios sociales para el Partido Popular la siguiente legislatura será la de la natalidad. ¿Más Madrid? Bueno, creo que los servicios sociales con la natalidad tienen poco que ver, otra cosa es con las políticas sociales. Desde nuestro punto de vista hay que acometer un refuerzo de la renta mínima garantizada, que ha caído de forma dramática, especialmente en las últimas 2 legislaturas. Desde nuestro punto de vista, además, esto es insuficiente, así que llevamos en el programa la elaboración de un programa piloto de renta básica universal, similar al que se pactó en su momento en Barcelona y que es apoyado por organismos como la OCDE y que en Cataluña no se llegó a llevar a cabo. Sobre residencias, llevamos un plan de 8 años sobre una red de alojamientos de proximidad que intente cambiar un poco ese modelo residencial, sobre todo ese modelo basado en macroresidencias, que avance un poco en las directrices que se han pactado a nivel del Ministerio de Derechos Sociales y que aborde la creación de al menos un recurso de alojamiento de proximidad, uno por municipio, en los municipios de entre 10.000 y 100.000 habitantes y al menos uno cada uno o 2 barrios en los municipios que sean mayores, además de pasar a la gestión pública de la Agencia Madrileña de Atención Social todas las prestaciones relacionadas con la alimentación de todos aquellos centros en los cuales se realicen inspecciones y se vea que lo que se está dando a los residentes no cumple con las calidades que se debería. Decía el señor Català que sería el plan de natalidad. A mí me gustaría que en algún momento acometieran el plan de posnatalidad, es decir, lo que pasa cuando los niños ya han nacido. La Comunidad de Madrid tiene una prestación concreta que sí que depende de la Consejería de Política Social, que es la atención temprana. Sí. La atención temprana de la Comunidad de Madrid tiene ahora mismo 2.064 niños y niñas en lista de espera. 2.064 niños y niñas en lista de espera que se están exponiendo a un problema del desarrollo a lo largo de su vida. 2.064 niños y niñas en lista de espera que posiblemente pase un año hasta su valoración. En el caso de mi hija, que tuvo que asistir a atención temprana, pasó un año desde que fue derivada hasta que fue atendida. Un año en algo llamado atención temprana, puede ser atención, pero temprana no lo es. Desde ese punto de vista, nosotros planteamos copiar lo que funciona. Lo que funciona en estos términos es Cantabria. Cantabria ha trasladado la atención temprana al Servicio Cántabro de Salud, especialmente al ámbito de la atención primaria, con derivación directa desde los pediatras. Creemos que la Comunidad de Madrid, a día de hoy, ni siquiera necesita una ley para modificar eso y lo puede hacer principalmente desarrollando, proponemos nosotros, 25 unidades de atención temprana en el marco de la atención primaria para garantizar que eso sea un derecho. Gracias, Javier. Vamos con Ana.
Vale. Ahora sí, puede. Bueno, ahora sí, no, pero es que hay que decir, una verdad hay que decirlo más calmado, que Vox a veces peca de subirse muy arriba. Nacho, lo voy a decir muy calmado. Como desee, Lo voy a decir muy calmado. Lo dice el representante del partido de Ayuso. Calmada no significa lenta. Calmada no significa lenta. Fíjate qué calmada lo voy a decir. Isabel Díaz Ayuso, presidenta en la 11ª legislatura, junto con Ciudadanos, no trajo una sola política de apoyo a la natalidad. Ni una. Isabel Díaz Ayuso, cuando ha tenido a Vox detrás, impulsándole a poner políticas de la natalidad, ha querido hacer ver que hace políticas en favor de la natalidad. Y ha dado una ayuda a los nacimientos en madres menores de 30 años. Yo no sé si la señora Díaz Ayuso ha mirado las estadísticas del número de niños que nacen, desgraciadamente, porque muchas madres querrían ser madres antes de los 30 años, pero por ejemplo, si son médicos y trabajan en el Servicio Madrileño de Salud, no tienen un empleo estable, como para afrontar la decisión de ser madre. Por lo tanto, nosotros pedimos que haya las mismas ayudas a la natalidad independientemente de la edad de la madre, porque tanta ayuda necesita una madre de 30 años o de 29 como una madre de 42 o 43. Por ejemplo, estas nuevas medidas de apoyo a las familias numerosas, a las que adquieren la condición de familia numerosa. ¿Usted sabe cuántas familias ahora mismo se pueden plantear el tener el tercer hijo para acceder a condición de familias numerosas? Muy pocas, señor Catalá, muy pocas. O sea que, por favor, no vendan supuestos beneficios fiscales para la natalidad, porque cuando les hemos pedido un 0,5% hace un mes en el Parlamento, ustedes han dicho que no, y lo llevan ahora en campaña electoral, pretenden aprobarlo para que sea efectivo en el mismo año en el que nosotros se lo hemos pedido. Y este juego de trileros es lo que ustedes hacen también con las políticas de natalidad. Me refiero a los servicios sociales muy rápidamente. Sí, por favor. Fuera listas de espera a la dependencia, ayudas a la discapacidad. La dependencia tiene que ser automática una vez que tú presentas tus papeles, al menos con una dotación de un 60% de aquello que te corresponde. Y después, ya cuando llegue el momento de la valoración, ya veremos si realmente. Pero lo que no se puede tener es a mayores en sus casas sin poder permitirse el pagar una ayuda, porque la dependencia, en muchos casos, la gente fallece sin haber recibido la dotación de la dependencia. Tito Morano. Eso no nos lo podemos permitir. Primero, un mensaje a los televidentes. El dúo Pimpinela que estamos viviendo aquí, pues es exactamente igual que Pimpinela. Hacen como discuten ahora en campaña, pero luego son hermanos y votan juntos. Bueno, Vox vota también muchas veces con Podemos, con el Partido Socialista y con Más Madrid. Vox, muchas veces. Vox solo ha votado una vez en contra del Partido Popular, una cosa seria, y porque se les pasó el plazo de meter las enmiendas. O sea, esta es la situación. Y no voy más allá. Así que, pero bueno, que está bien. Que a mí Pimpinela me gusta. Quién es, soy yo, etcétera. Bien, la situación de los servicios sociales. A mí me gusta más la comunista que viste de seda, ¿eh? Adelante. ¿Quién era comunista? Bueno, da igual. Dale, que no te... No, pero quiero una réplica luego porque no me entero. Luego. Después del debate. Los servicios sociales. Hay que afrontar la cuestión de las residencias de la Comunidad de Madrid. Y hay que afrontar la cuestión en dos términos. De 437 residencias que hay en la... era Olona, la de antes. De 437 residencias que existen en la Comunidad de Madrid, hay tan solo 13 públicas de gestión pública. Eso quiere decir que todo el resto, que más de 400 instituciones que deberían cuidar de las personas mayores de la Comunidad de Madrid lo hacen con ánimo de lucro y en muchos casos están en manos de un fondo buitre. Esto no puede ser. Venga, cambiamos de tema, nos vamos, muchas gracias Tito, a la vivienda, que también tiene especial relevancia en esta precampaña electoral. Ignacio. Sí, bueno, un apunte anterior por no dejarle a Tito con las ganas de responder a lo de Pimpinela. Hombre, que Unidas Podemos venga a hablarnos de que si se acaba discutiendo con tu socio, hombre, ellos que están en el gobierno gallinero de la democracia, en el que están constantemente con dimes y diretes entre ellos, con lo cual, hombre, Podemos quizás no es el mejor ejemplo a este ejemplo. Nacho, una cosa, me saludas a Pablo Casado cuando le veas, que hace mucho que no tenemos noticias de él. Pero ¿qué sucede aquí? O sea, yo estaba hablando del gobierno de coalición, no que me le saludas, hombre, que es un amigo común. Luego lo dirimes después del debate, vamos a la vivienda. ¿Propuestas? Bueno, pues efectivamente la vivienda es uno de los temas absolutamente centrales que ahora mismo hay en la campaña, es uno de los problemas que más importan fundamentalmente a los jóvenes. Bueno, pues la Comunidad de Madrid, las cosas se están haciendo bien. Es que hemos
Vamos a construir Vamos. 6.600 viviendas, ¿Pero cuántas habéis construido de ya? las cuales 3.200, de las cuales el 80% ya está en construcción. Yo sé que algunos de los de aquí presentes no son partidos de gobierno y por lo tanto desconocen cómo funcionan los trámites administrativos, los procedimientos de licitación y la actuación de políticas públicas. Yo no les culpo de su desconocimiento, pero les digo que tengan un poco de humildad a la hora de saber cómo funcionan estos procedimientos. Claro, es que uno tiene que respetar los procedimientos y a día de hoy el 80% ya está en construcción. Es que en 2027 se habrán entregado 45.000. Es que, por ejemplo, la semana pasada en Getafe se han entregado 1.000 para alquiler de menos de 600 euros para los jóvenes. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Continuar por nuestra línea, construir vivienda pública, continuar con el plan Accede para que los jóvenes puedan pagar solamente 600 euros por sus viviendas de alquiler, y luego una cosa realmente importante, y es ayudar a los pequeños municipios a que puedan modificar sus planes generales de urbanismo de tal manera que puedan ellos también construir vivienda pública, con la Oficina de Apoyo Urbanístico a 137 municipios de la Comunidad de Madrid con menos de 15.000 habitantes. Vamos al PSOE, creo que hay una ayuda para la vivienda Sí. programada. A ver, los trámites administrativos se conocen también cuando se hacen las promesas. Entonces, si Ayuso promete 3 legislaturas consecutivas, 25.000 viviendas, entiendo que cuando hacen las promesas son realistas, porque si no, al final se queda en la nada y se deja de confiar en esas promesas. Entonces, si se han prometido 15.000 viviendas al final de la legislatura, es porque han analizado y han previsto que esos trámites administrativos iban a funcionar, porque yo entiendo que sí que hay técnicos, después de 28 años de gobierno, que cuando hacen el programa electoral están trabajando a pleno pulmón para plantear unas propuestas realistas. Por tanto, un incumplimiento no se puede esconder detrás solamente de trámites administrativos, sobre todo cuando se ha estado en el gobierno anteriormente. Efectivamente, la vivienda lleva siendo un problema muchísimos años, que se ha ido cronificando con el tiempo y que 28 años de gobierno del Partido Popular no han planteado una respuesta que haya garantizado o que haya contenido los precios de ninguna de las maneras. Por lo tanto, yo creo que sí que hay que abordarlo, que sí que hay puntos también que creo que tenemos todos en común. Creo que somos todos conscientes de que hay que aumentar el parque de vivienda pública en Madrid. Ahora mismo estamos en un 1%, después de 28 años de gobierno del Partido Popular, hemos llegado a la cantidad de un 1%. Pensar que ese mismo partido va a impulsar para llegar al 9 o al 20% después de 28 años, donde ha llegado el 1%, pues la verdad es que a mí no me genera mucha confianza. Por otro lado, nosotros sí que planteamos aprobar una ley de vivienda autonómica, porque las competencias principales en materia de vivienda son autonómicas, y ese compromiso que nos planteamos de construir un parque de vivienda pública ambicioso a medio y largo plazo, porque sí que es a medio y largo plazo, y es claro que no se construye ni en 2 años y difícilmente en 4 años tampoco. Nosotros sí que somos realistas en nuestras propuestas. Lo que nos planteamos es un compromiso que nos autoexige a la administración para avanzar y de verdad actuar lo más rápidamente posible, y además aliviar a las familias que tienen derecho a esa vivienda pública de alquiler social desde el minuto 1 a través de una reducción en el coste de su vivienda de 300 euros al mes, mientras esperan a que se construya esa vivienda. Tito, ¿vosotros también lleváis de nuevo una ley de vivienda? Nosotros, aparte de una ley de vivienda, llevamos un proyecto de establecer una inmobiliaria pública madrileña. Y es un proyecto que vamos a llevar a cabo, no solo a prometerlo. Le voy a dar un dato. Al principio de la pasada legislatura, Isabel Díaz Ayuso prometió 25.000 viviendas públicas. De la pasada, digo, de la primera vez que fue presidenta. A mitad de la legislatura ya dijo que solo 15.000, que a 25.000 no llegaban. Ahora ha dicho mi buen amigo el señor Catalá que van a construir 6.600. Que se están construyendo. Pero no es lo mismo estar construyendo que estar construido, porque no es lo mismo estar durmiendo que estar dormido. Y ahora mismo están construidas y han sido entregadas cero. Entonces, eso es un incumplimiento. ¿Qué es un cumplimiento? Generar una empresa pública madrileña inmobiliaria. ¿Qué es lo que quiere hacer? Ofrecer alquileres asequibles, sobre todo a las personas jóvenes, a un precio regulado que no alcance unos determinados niveles en función de la renta media de los distritos. Pero esto como obligando, no. Haciendo una cosa que es muy sencilla, gestionando. Y diciendo a todos aquellos propietarios que tienen una vivienda que la quieren poner en alquiler, y no la ponen porque igual no encuentran garantías o porque hay quien les está metiendo miedo, que llegue el sector público y les dé garantías, que diga, si aceptan ustedes, por ejemplo, las 240.000 viviendas que están vacías en la Comunidad de Madrid, si ustedes aceptan ustedes un precio de alquiler que yo les plantee, le vamos a adelantar mes a mes los alquileres, garantizarles 3 meses de alquiler, hacerles
hacerles la gestión inmobiliaria de forma gratuita, eximirles de IBI, y con todas esas viviendas los buenos caseros van a poner a disposición de los ciudadanos viviendas para que baje el precio, y los jóvenes de Madrid van a poder acceder a emanciparse. A día de hoy, tan solo el 15% de los jóvenes de Madrid pueden emanciparse. Vox. A mí me gustaría que el señor Catalá le explicara a todas las personas que están pendientes de esos anuncios de las 8.000 viviendas que van a construir, o las 6.000 viviendas que están en plena construcción, o las 2.000 que ya han construido. A mí me gustaría que les explicase unas cosas. ¿Cómo puede ser que Isabel Díaz Ayuso consiga construir un hospital en 3 meses y no sea capaz de construir vivienda social en 4 años? Yo creo que es una pregunta lícita, ¿no? Entonces, yo creo que se trata de un tema de voluntad política. O sea, si realmente se quisiera construir vivienda social en la Comunidad de Madrid, un gobierno que es capaz de levantar un hospital en 3 meses, o que es capaz de terminar la obra del Instituto de Medicina Legal en poco más de un mes, creo que sería capaz de construir la vivienda social que quisiese construir. Pero la realidad es que lo que ha hecho durante mucho tiempo la Comunidad de Madrid, hasta que en la ley ómnibus hemos conseguido que se evite ese proceso, es regularizar las viviendas sociales a los ocupas. Y eso que ustedes ahora critican que hizo el señor Sánchez con las viviendas de la Sareb, regularizando 2.000 alquileres, lo llevan ustedes haciendo sistemáticamente con las viviendas de la Agencia Social de Vivienda, hasta que en Vox nos hemos negado. Así que yo creo que el PP lo que tiene que dejar de hacer con vivienda es mentir, y lo que nosotros proponemos es liberalizar todo aquel suelo que no esté protegido, para conseguir que la vivienda se pueda construir a un precio asequible. Bueno, la verdad es que es un poco difícil responder a eslóganes, pero bueno, creo que todo el mundo que nos está viendo en casa sabe perfectamente que el Partido Popular está en contra de la ocupación, y por mucho que el partido de Vox se empeñe en decir que él es el partido de las familias, en realidad el partido de las familias es el Partido Popular, y por mucho que se empeñe en decir el partido de Vox que es el partido de ocupación, es el Partido Popular. Venga, ¿de qué familia Javier estamos Padilla, hablando? el modelo de más Madrid. De todas las familias, y Montesco. de todas las familias. Bueno, de las que nos van a votar, es que esto no deja de ser... Yo creo que ha quedado claro. Ana, un momento, ¿tiene la ¿Solo de las palabra? que te van a votar? No, perdón. No, que por eso nos van a votar la mayoría absoluta de las familias. Tiene la palabra Javier, en este caso. Sí, bueno, el primer aspecto que nosotros planteamos es que se aplique la ley, que esa ley ante la cual la señora Ayuso, la ley estatal ante la cual la señora Ayuso parece ser insumisa. Nosotros planteamos la incorporación de 8.000 viviendas en régimen de alquiler asequible entre 300 y 600 euros al mes. Nosotros, en vez del mecanismo este del Help to Buy, nosotros creemos que lo que hay que hacer es el Buy to Help, es decir, las instituciones públicas, las administraciones públicas, comprando vivienda que pongan en alquiler a esos precios. Un poco de forma algo análoga a lo que ha comentado el señor Morano, pero con otro nombre, nosotros planteamos la existencia de un tranquiler público, es decir, que las instituciones den la seguridad a las personas que tienen pisos y que los quieren poner en alquiler, a cambio de que lo hagan en unas ciertas condiciones de que sean especialmente asequibles y con ciertas garantías para las personas que quieren alquilarlos. Me ha parecido bien que el señor Catalá no haya dicho nada sobre que la mitad de la vivienda pública construida en España ha sido en la Comunidad de Madrid, porque bueno, nos ha ahorrado tener que decir lo que voy a decir yo ahora, que es que ese argumento lo usan con toda la frecuencia, pero lo que ocultan es que en realidad no ha sido la Comunidad de Madrid, han sido los jueces que hicieron que tuviéramos que recuperar esas viviendas que eran propiedad de Blackstone, a las cuales se habían mal vendido. La Comunidad de Madrid tiene un saldo negativo en construcción de nueva vivienda pública en estos últimos años. Y por último, creo haber entendido que el señor Catalá ha dicho que van a promover que los ayuntamientos puedan modificar su plan general. Sí. No, que haya una oficina de la Comunidad de Madrid que ayude precisamente a los municipios de menos de 15.000 habitantes a ayudar en temas de urbanismo. Vale, porque me da la sensación de que además de prometer viviendas, lo que iban a prometer eran nuevos imputados por delitos urbanísticos para dentro de unos años. No, a funcionarios públicos que van a ayudar a los municipios de menos de 15.000 habitantes a que concejales de urbanismo, ¿no? No, a funcionarios técnicos para los ayuntamientos. Yo sé que no, Madrid, no se van, no, entonces no van no se van a manchar entonces los. Yo sé que Más Madrid no está habituado a gobernar y que cuando lo ha hecho con Carmena, por ejemplo, dejaba una inejecución del presupuesto de 80%, pero no. Son funcionarios técnicos para ayudar a los municipios de menos de 15.000 habitantes. Último bloque, modelo económico y fiscal. Empezamos por Vox.
Ah, no, ponía industrial, vale. Sí, industrial Bueno. también, sí, sí, económico, industrial. Bueno, y nosotros fiscal. ya sabéis que nosotros lo hemos dicho activamente. Lo primero que queremos es reducir el gasto político innecesario. Creo que todos los españoles estamos cansados de que se ejecute presupuesto público para hacer propaganda de los partidos políticos y hemos visto recientemente varios ejemplos de cómo se utilizan las instituciones y cómo se utiliza el presupuesto público para la propaganda política de algunos partidos. Queremos reducir el gasto superfluo para poder reducir los impuestos. En España trabajamos hasta el mes de julio, hasta avanzado el mes de julio, para pagar impuestos. Esto es absolutamente asfixiante, absolutamente insostenible. Hay que dejar a la gente el dinero en su bolsillo porque ellos son los que mejor saben cómo quieren gastarlo. No podemos permitirnos que trabajar 7 meses solo para pagar impuestos. Y después de esos 7 meses, además, las empresas trabajan 300 horas, las pymes trabajan 300 horas en trámites administrativos. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tenemos cerca de 70 tasas distintas que recaudan 10 millones de euros. Nosotros creemos que tenemos que tener una administración presencial y amable y además centrada en solucionarle los problemas a la gente y no en dedicarse a cobrarle una y otra vez cargos y cargos y cargos que impiden al final todo desarrollo. Gracias, económico. Ana. Vamos con Vox, con Podemos, perdón. Bien, hay que mandar un mensaje muy claro. Nada es gratis. Y esto es un mensaje que además es una frase muy liberal, pero yo no sé por qué se la han apropiado los liberales. Si uno quiere tener servicios públicos, necesita invertir. Y la inversión tiene que provenir de un sistema fiscal. De un sistema fiscal justo, donde los que más tienen, que por cierto son los que más se benefician del sistema fiscal, todos estos que trabajan de enero a julio, se han beneficiado y han podido generar riqueza, porque entre todos los demás hemos pagado carreteras, hemos pagado una limpieza de las calles, hemos pagado infraestructuras, con lo cual la riqueza se genera colectivamente, una parte tiene que volver a la sociedad. Quien diga que se pueden tener unos servicios públicos de calidad sin una reforma fiscal está mintiendo. ¿Qué proponemos nosotros? Bien, en primer lugar, desde el año 2003, desde el golpe de estado incruento de la señora Esperanza Aguirre con el tamallazo, se ha rebajado las grandes fortunas de la Comunidad de Madrid a un total de 64.000 millones de euros. Eso quiere decir que a cada madrileño las grandes fortunas nos deben 10.000 euros. A cada persona que está en su casa le deben a usted 10.000 euros. Y como el dinero está mejor en los servicios o en los bolsillos, queremos que esos 10.000 euros que nos debe la grande fortuna nos lo devuelvan. Como se decía en Bienvenido Mr. Marshall. ¿Cómo lo podemos hacer? Recuperando el impuesto del patrimonio para las fortunas de más de 1 millón de euros. Recuperando el impuesto de sociedades, de sucesiones, perdón, para también las fortunas de 1 millón de euros, ahora mismo bonificado al 99%. Esto no quiere decir que la pequeña herencia de 10.000 euros vaya a subir impuestos, no, solo para fortunas de más de 1 millón de euros. Y haciendo una cosa que es bastante razonable, que es que en contra de lo que pasa hoy en la Comunidad de Madrid, una persona que tiene 60.000 euros se enfrente en su tipo máximo al mismo tipo que una persona que cobre 300.000. Esto no puede ser. Entonces queremos crear un tipo máximo del 27% de la renta para aquellos madrileños que tengan unas rentas superiores a 300.000 euros. Javier, Más Madrid. Sí, yo quería comentar 2 elementos, uno de política industrial y uno de política fiscal. Relacionado con la política industrial, llevamos un plan de industrialización llamado Plan Reindustria, que plantea la creación de 7 polos industriales distribuidos por toda la región, que intenta romper un poco la brecha industrial existente en nuestra comunidad y que además se sume a esta ola existente en el conjunto de Europa de nueva potenciación del rol de lo público en el ámbito de la industria, ¿no? Hemos escuchado en algún momento decir al señor Fernández Laschetti que la mejor política industrial es la que no existe. Desde nuestro punto de vista es una dejación de funciones total y absoluta. Entonces, en estos 7 polos habría una creación de empleo de 50.000 empleos entre directos e indirectos, con una inversión pública de 4.000 millones que atraería unos 6.000, 7.000 millones de inversión privada. Queremos que lo público lidere y dinamice la inversión privada industrial en nuestra región.
En términos de política fiscal, estoy de acuerdo en que en muchas ocasiones el dinero donde mejor está es en el bolsillo y por eso creemos que la Comunidad de Madrid tiene un montón de impuestos propios que no existen en otras regiones, como por ejemplo ese impuesto por el cual un 40% tiene que pagar un seguro sanitario privado, ese impuesto por el cual hay 500 euros al mes que tienen que pagar todas las familias para la escuela infantil, o ese impuesto relacionado con ser los que más tenemos de gasto privado en un montón de cosas que tenían que estar financiadas por servicios públicos. Nosotros planteamos que a esto hay que participar en función de lo que tienes, así que sí que hay que actuar sobre el impuesto sobre el patrimonio, eliminando la bonificación del 100% de las cuotas que declaran los 19.000 grandes patrimonios, modificar el impuesto de sucesiones y donaciones, actuar también sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales, crear la tasa turística como una ecotasa Madrid Verde, como hemos planteado, y sobre todo también revisar las bonificaciones del IRPF a los tramos más elevados que ha hecho el Partido Popular en las últimas legislaturas. Vamos con el Partido Popular precisamente. Bueno, pues esto también lo que nos demuestra es que no hay especialmente muchas diferencias entre Podemos y Más Madrid. Bueno, fundamentalmente obedecen a un sistema de infierno fiscal. En Madrid, pues nosotros vamos a continuar con lo que venimos haciendo en los últimos 20 años, que es bajar los impuestos, porque consideramos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de quien con mucho trabajo se lo gana. Nosotros somos, gracias a Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular, la única comunidad autónoma que no tiene impuestos propios. Claro, es que aquí no hay tasas turísticas, no somos la Barcelona de Colau o la Valencia de Ribó, no somos ese proyecto de subir los impuestos y de pagar fiscalmente a la gente que tienen tanto Podemos y Más Madrid. Por lo tanto, nosotros lo que llevamos haciendo las últimas décadas, bajar los impuestos a todos de manera justa y progresiva. Leticia, PSOE. Sí, bueno, siempre el Partido Popular dice que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los españoles, Lo ha pero dicho luego... Javier. Sí, no, porque también Ahora, no digo que es suben el los lema... impuestos como nadie, porque Es el Montoro lema, es el que más ha subido es los impuestos en España. el lema de ellos, pero luego, mira qué bien que pide que el Estado contribuya, el Consejo Regional de Transportes, cuando tienen un problema con el aumento del precio de la luz, o cuando dicen, bueno, es que me gustaría hacer algo más en educación, pero como dice Ayuso ya saben que todo no es posible porque el presupuesto es limitado. Claro, el presupuesto es limitado porque tenemos unos ingresos limitados. Entonces, en primer lugar, los impuestos solamente sirven para garantizar unos servicios de excelencia. Solamente si queremos tener unos servicios de excelencia y avanzar en nuestra región, vamos a necesitar un esfuerzo adicional. ¿Cuáles son los principios en los que basamos nuestro programa? En primer lugar, el principio de suficiencia financiera. Solamente necesitamos recaudar aquello para lo que necesitamos mejorar nuestros servicios y que ahora mismo no están cubiertos. Hemos hablado de problemas en sanidad, hemos hablado de que necesitamos mejorar la educación, en formación profesional, hemos hablado de que los servicios sociales no están cubiertos, hemos hablado de que hay que avanzar también en el ámbito de transporte, hemos hablado de construcción de vivienda pública. Todo eso... al final, la lentitud, esa mala gestión, a veces también viene fruto de ese regalo que se le hace a un 2% de la población madrileña, que son los ricos de esta región. Porque no olvidemos que el sistema tributario no es neutral en este caso. El sistema tributario en Madrid es favorable a aquellos que tienen riqueza. ¿Por qué? Porque cuando le perdonamos el impuesto solamente a aquellos que tienen riqueza, no se lo están perdonando a aquellos que tienen renta, no se están perdonando a otros, se están perdonando a aquellos que tienen riqueza, se lo están perdonando en general a aquellos que tienen una mayor capacidad de pago y una mayor capacidad de gasto, y que pagando esos impuestos van a seguir siendo infinitamente ricos y van a poder seguir llevando su actividad económica sin ningún problema. Por lo tanto, nuestra propuesta en ese ámbito es suficiencia financiera, moderación de los impuestos. Por lo tanto, tampoco planteamos un infierno fiscal, ni mucho menos. Creemos que la capacidad recaudatoria de nuestra región, por ser región rica, es suficiente y no hace falta tener unos tipos tan elevados como otras regiones, pero sí revertir la situación de las últimas rebajas fiscales que ha hecho Ayuso. Y nosotros también planteamos en la renta dos nuevos tipos, aumentando en primer lugar el mínimo exento, que beneficia a las grandes mayorías, porque cuando el Partido Popular decide bajar los impuestos, no lo hace de forma progresiva, porque aumentar el mínimo exento, eso sí que hubiese sido una medida progresiva hace 2 años y hace 1 año. Pero lo que hace es bajar los tipos de forma regresiva. Entonces, ¿el Partido Socialista pondrá el impuesto del patrimonio y sucesiones en Madrid? Nosotros planteamos una reforma para plantear un impuesto a las grandes fortunas en Madrid. Pero al impuesto al patrimonio y al impuesto social. ¿Habrá por el Partido Socialista impuesto del patrimonio? Sí, porque será una de las condiciones que se pongan en el pacto de gobierno progresista. No hagan ustedes como el gobierno, que responda al Partido Socialista. ¿Habrá impuesto del patrimonio en Madrid? El gobierno va a ser de coalición y progresista, y va a haber impuesto del patrimonio y impuesto se de lo sucesiones exige para los millones. Pero el Partido Socialista habrá impuesto del patrimonio. Es que yo creo que es importante que quien nos ve en Yo creo casa que ya lo has preguntado sepa, 3 veces. Que lo habrá. que la gente lo sepa, que va a haber impuesto del patrimonio. Lo manifiesto, lo habrá.
Ignacio, Impuesto al eres patrimonio y parlamentario y sucesiones. creo que cumples tu labor coherentemente. Creo que habrás escuchado a Juan Lobato. Hace casi un año que presentamos nuestra propuesta fiscal. Hace un año que hemos planteado nuestra propuesta frente a la propuesta de Ayuso de rebaja fiscal que hizo. Hace un año que hemos planteado la propuesta. Creo que la ha planteado tanto en la Asamblea como Pero ahora. Y incluye nunca nos el hemos impuesto al escondido. patrimonio. Sí, te lo estoy contando porque además deberías de saberlo para que no hagas la pregunta. Nosotros planteamos reforma fiscal integral en los tres ámbitos, en los tres impuestos que mayor recaudación necesitan. Impuesto a sucesiones, impuesto a patrimonio a partir también a las grandes fortunas a partir de 1 millón de euros y eximiendo en todo caso a todo patrimonio dedicado a la actividad productiva. Nosotros hacemos una neutralidad fiscal en el ámbito económico para no gravar el patrimonio productivo. Solamente el patrimonio que no está destinado a la actividad económica, a generar actividad económica y bienestar a nuestra región es el que va a estar grabado. A mí lo que me gustaría saber es si eres del PP de Ayuso o del PP de Feijóo, porque es que las últimas declaraciones de Juan Bravo, portavoz económico del Partido Popular, es que la promesa del PP no es bajar impuestos, es no subirlos. Y eso lo dijo también Montoro y luego lió la que lió. Pues Entonces, bueno, yo quiero recordar, Nacho, déjame terminar, quiero recordarle supongo que vos quiere que yo le responda. Y es que en Madrid no se van a subir los impuestos y al contrario que el modelo de izquierda no va a haber ni impuesto de patrimonio, ni de sucesiones, ni de donaciones, ni las 40 subidas fiscales que ha hecho Sánchez. A todos los madrileños que habéis votado en contra de la reducción del 0,5% adicional del IRPF porque la llevó Vox y que habéis votado en contra de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones entre tíos y sobrinos y entre hermanos. Eso lo ha votado en contra el Partido Popular de Ayuso. Entonces ahora no nos vengas a vender una bajada de impuestos cuando el portavoz económico de tu partido está diciendo que el PP no va a bajar impuestos, y habéis votado en contra de las dos propuestas de bajada de impuestos que Vox ha llevado a la Asamblea. Bueno, simplemente un poco de política para adultos. Es decir, el Partido Popular no ha hecho todavía su programa como electoral. La de Mariano Rajoy, no ha hecho su programa electoral para las nacionales. Eso es un díselo, comentario. Díselo a Juan Bravo. Es un comentario. No, Nosotros perdona. en nuestro programa Los electoral sí que portavoces de los partidos no hacen acabar, comentarios. Favor, Ana. Los portavoces de los partidos no hacen comentarios. Los portavoces de los partidos se posicionan. Nosotros llevamos 20 años bajando los impuestos, somos la única comunidad autónoma, gracias al Partido Popular, que no tiene impuestos propios, y es lo que vamos a seguir haciendo frente al modelo de izquierda. Por cierto, un pequeño dato que creo que es muy interesante. El 70% del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, con el que se financia la educación y la sanidad... El 19, no digas que lo aporta Madrid porque no es verdad. El 19. El Fondo de Garantía de Nacho, ¿hacéis fact-check de este? El 19. Oye, porque el grueso Nacho, del Fondo de Cobertura de los Servicios Públicos se financia por los presupuestos generales del Estado. ¿Quién es el ministro Entonces que más estáis ha contando subido? una milonga todo el rato. El Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, el 70% lo aporta 19. Madrid. Bueno, ¿retiráis la candidatura? Si es el 19? esto no es una apuesta, esto no es un bar. Última pregunta. ¿Quién no, ha sido el ministro? yo la retiro, ¿eh? ¿Quién ha sido el ministro Ya no hay que más ha tiempo para subido más el IVA? preguntas. ¿Quién ha sido el Yo ministro creo que que todo más el ha subido mundo el lo IVA? conoce porque es muy reciente, pero Pues eso. hemos terminado el debate y queda el minuto para cada candidato de menor a mayor representación en la Asamblea de Madrid actualmente, para que cuente lo que considere en este minuto. Empezamos por Tito Morano, de Podemos Izquierda Unida, Alianza Verde. Pues, en primer lugar, hay que decir que estas elecciones no van de nada que le interese que esté solo en los parlamentos y que le interese solo a los políticos. Esto va de cómo van a vivir los madrileños y las madrileñas en los próximos 4 años. De si las personas jóvenes se pueden independizar, que ahora no pueden. De si nuestras personas mayores van a comer comida podrida en las residencias públicas, como ocurre ahora mismo. De si van a tener las familias madrileñas plaza en la educación pública, o de si vamos a tener centros de salud sin sanitarios. Hay dos modelos posibles, el de la señora Díaz Ayuso y el que defendemos desde Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, de un gobierno progresista, de cambio, de coalición, y que sirva para que todos los madrileños y madrileñas puedan vivir mejor. Entre la resignación de un gobierno de derechas y la esperanza de un gobierno de derechos, nosotros elegimos siempre la esperanza. Ana Cuartero, Vox. Bueno, pues yo quiero en este último minuto también tratar un tema que no se ha tratado en todo el debate, que es la seguridad. La gran preocupación que tenemos en Vox por la seguridad de todos los madrileños. Son constantes las noticias de apuñalamientos, constantes las noticias de violaciones, constantes las noticias de peleas. Vamos por la calle y las madres nos van
diciendo que tienen miedo de que sus hijas salgan solas. Los hombres nos dicen que van a recoger a sus mujeres a la puerta del metro cuando van a llegar de trabajar, y ese tema no ha salido aquí. Tenemos un grandísimo problema de seguridad en todos los municipios de Madrid. Tenemos zonas en las que las chicas, con estos gobiernos tan progresistas, no se atreven a andar solas. Tenemos problemas en el metro con los vigilantes de seguridad. Es un tema que no se ha hablado y que no quería dejar de traer encima de esta mesa, y que Vox estamos decididos a terminar con los problemas de seguridad. Y por supuesto, nuestra prioridad son las familias. Las familias hoy no llegan a fin de mes. La cesta de la compra se encarece día tras día y hay que hacer un esfuerzo extra en liberar de carga fiscal a las familias, porque las familias y los autónomos no pueden más. Necesitamos un gobierno centrado en aliviar las cargas de todos los madrileños para que ellos mismos puedan salir adelante como han sabido hacer. Gracias, siempre. Ana. Vamos con Leticia Lorenzo, del Partido Socialista. Bueno, nosotros nos presentamos una alternativa de cambio frente a un gobierno que después de 28 años ya está cansado de hablar de Madrid, ya no quiere hablar de Madrid. Tenemos una presidenta que huye de hablar de Madrid. Y nosotros nos dirigimos a todos aquellos que esperan algo más de Madrid, que esperan un Madrid con futuro, que define una estrategia de región, que quiera sacar todo el potencial que tiene Madrid con unos servicios públicos garantizados, con toda su tranquilidad garantizada, para garantizar el bienestar de todos y no solamente de unos pocos. Lo queremos hacer además desde el respeto institucional, desde el diálogo y desde la lealtad con el gobierno de España, gobierne quien gobierne, y con todos los municipios, gobiernen quien gobiernen. Presentamos un proyecto que une dos garantías de sensibilidad por un lado y empatía con todos aquellos problemas que tienen hoy los madrileños y los madrileños, y la solvencia y la experiencia de gestión del Partido Socialista en Madrid. No nos conformamos con ir a peor, queremos ir a mejor y tenemos un proyecto de futuro. Muchísimas gracias, Leticia. Vamos con Javier Padilla, de Más Madrid, Ecuoverdes. Estas elecciones van de Madrid frente a lo que algunos o algunas quieren centrar. Va de la sanidad de Madrid, va de los pediatras de Madrid, va de la atención primaria de Madrid, de la educación de Madrid, de las residencias de Madrid. Va de lo que le pasa cotidianamente a los madrileños y a las madrileñas. Va del medio ambiente de Madrid, tema que en muchas ocasiones queda fuera del debate, pero que es central a la hora de pensar a quién queremos votar, porque principalmente, como se dice en muchas ocasiones, las políticas en términos de cambio climático y contra la emergencia climática son probablemente las que van a ser más determinantes en nuestros próximos años. Pero además estas elecciones van de lo próximo, van de aquello que es lo cercano, lo cotidiano, van de tener la capacidad de construir una comunidad que no se base en tener que recorrértela y en tener que perder 2 horas diarias de tu tiempo, sino en ganar 2 horas de tiempo cada día para poder pasarlo con tu gente, con tu familia, para poder centrarte en aquello que te rodea, en tu barrio. Pero también van de lo próximo entendido como lo siguiente, como el futuro, como quienes tienen la capacidad de construir algo que sea verdaderamente ilusionante y que tenga la capacidad de generar esperanzas cotidianas en cada uno de los madrileños y madrileñas. Así que frente a los profetas del apocalipsis que anuncian grandes catástrofes económicas en el día a día que nunca acaban de llegar, lo próximo es Más Madrid. Acabamos con Ignacio Catalá, del Partido Popular. Bueno, pues Madrid es una historia de éxito. Los madrileños hemos convertido a nuestra región en el mejor lugar para vivir de toda España. Y lo hemos conseguido de la mano del Partido Popular, de las mayorías absolutas que los madrileños le han dado constantemente. Tenemos la mejor sanidad, la mejor educación, los mejores transportes y, por supuesto, vivimos al margen del infierno fiscal que hay en las comunidades autónomas que están gobernadas por la izquierda. Nosotros vamos a continuar esta línea, invirtiendo más en todas las políticas sociales, más en todo aquello que mejora nuestra vida, y queremos que los madrileños nos den la confianza absoluta para hacerlo sin ataduras y sin depender de nadie. En estas elecciones se puede votar al modelo de Colau, al modelo de la extrema izquierda o también al modelo de Sánchez, que lleva 4 años atacando a Madrid. O se puede votar al Partido Popular, que seguirá defendiéndonos. Por lo tanto, el 28 de mayo toca votar con ganas y con ilusión. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por trasladaros a todos los ciudadanos las propuestas. Creo que ha sido un debate ameno y constructivo. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en las urnas el día 28 de mayo.